Bueno. De Racing 2 o de Record. Y vamos ya por el final. A por el final boss de este juego. Me ha gustado mucho. Quería grabar toda esta parte porque toda esta parte es nueva. Así que nada. Para los que no conocéis el juego, lo voy a resumir muy rápido, ¿vale? Dead Racing es un juego que se han inventado en el que te tienes que meter, te tienes que quedar encerrado 3 días en un centro comercial donde todo está infectado de zombies. O podéis estar 3 días mirando el reloj, más o menos, haciendo un poquito las misiones principales. O tenéis mucho entretenimiento que hacer, muchos zombies que matar, mucho... En fin, para esto ya tenemos los resumen gameplay que hago en otra parte, ¿no? Vale, lo único que quería contar es por qué me he metido yo con este juego ahora, y es por resumir. Dead Racing 1 es un juego en el que el protagonista era Frank West, un fotógrafo gordo como el que estáis viendo ahora. Luego hicieron Dead Racing 2, donde era otro centro comercial y era otro protagonista que era Chuck Green, que tenía una niña pequeña que estaba infectada y así buscaban la excusa de que tenías que ir cogiendo zombies y llevándoselo al refugio y todo eso. Y de repente han inventado este juego en 2011, sacaron este juego que era Dead Racing 2 otra vez, pero jugando con el personaje de Dead Racing 1. Entonces muchos pensarán, qué tontería, pues no lo juego. Pues este vídeo también quiere decir que vosotros os lo perdéis, porque a mí por lo menos me ha servido como excusa para volver a jugar Dead Racing 2, que me parece divertidísimo. Y al final pues no rejuega juegos, no sé vosotros, pero es que no hay tiempo para jugar tantos juegos. Y yo encima que tengo que preparar los vídeos para el canal y todo, es mucho curro al final. Y al final no rejuega juegos que te han gustado. Y esto me ha valido de excusa. ¿Y qué me he encontrado encima? Pues que el juego no es el mismo, no es el mismo. Yo pensé que era cambiar un personaje por otro y no, señor. Todas las cinemáticas de los bosses y todas las cinemáticas que hay alrededor del juego te hablan a ti, a Frank West, interactúan contigo. Entonces está hecho como si fuera de verdad otro juego. O sea, tú puedes jugar este sin haber jugado de Racing 2 y te crees que este tío era el protagonista. O sea, muy bien hecho, todo iba con él. ¿Qué hay más diferente? Porque luego al final las misiones y los bosses y todo más o menos es igual, ¿no? Pues tienes una parte donde te sale Chuck Green, el que os he dicho que era el protagonista del juego original. Bastante desmejorado, bastante... Bueno, no quiero hacer spoilers, ¿vale? Ya subiré el vídeo para el que lo quiera ver. Aunque lo que recomiendo de verdad es jugar el juego, ¿vale? Porque merece la pena. Tienes esa misión de Chuck Green, que me parece que era opcional, ¿vale? Igual sí, igual era de esas opcionales. Pero bueno, es que yo, como ya me conocía el juego, ya me conocía el escenario, que es también una de las cosas buenas de rejugarlo, es que vas a saco. Y me he hecho todas las secundarias y todo. Bueno, y ahora aquí al final del todo, pues ha cambiado más todavía. Porque en el Dead Racing 2 original, cuando acaba el juego, te das cuenta de que, sin hacer spoiler, que a mí no me gustan los spoilers, pero bueno, que cuando veo vídeos sobre el juego, pues algún spoiler tiene que salir, ¿no? Pero bueno, en Dead Racing 2 al final hay uno de los personajes con los que tú estabas todo el rato que te acaba traicionando y como que era el malo, ¿vale? Uno de los malos. Pues cuando acaba este juego no es el malo, de repente es esta chica, Stacy, que de repente se vuelve mala, se corta el pelo, ¿sabes? Y ahora he ido aquí a por ella, una vez que ya me había pasado el juego, se puede decir. Y bueno, se ha metido en este robot gigante y es el boss final, ¿vale? La mayor traidora. O sea, que se han inventado todo el final diferente y eso se agradece mucho. Aunque, vamos a ponerle pega. ¿Qué cojones pinta este final, este boss final en un juego de matar zombies en un supermercado? O sea, de repente un boss aquí de un reloj gigante. O sea, no sé, a mí me ha hecho mucha gracia. Digo, ¿qué cojones, tío? Lo agradezco que lo hayan cambiado, pero es absurdo, tío. A mí me ha recordado mucho... Siempre me pasa al juego de Enter the Matrix, ¿vale? Que es un juego así antiguo, no sé si lo habéis jugado. Está basado en la película que de Matrix, que si no la habéis visto, parar el vídeo y poneros la película. Es un clásico del cine de acción, por favor. Todo el mundo ha tenido que ver esa película porque es... O sea, significó el antes y después de las películas de acción. Y nada, ese juego de Enter the Matrix era un juego, como estoy diciendo, de acción, de pelea, normalito. Y de repente al final, cuando ya se acababa el juego... Había como un refinal ahí, un boss final, donde tenías que matar a los propios desarrolladores del juego en versión gigantesca, ahí con Neo ahí volando y todo el rollo. Y yo siempre pensé que se estaban cachondeando, bueno, seguro, de los juegos, de que siempre al final del juego, sea de lo que sea el juego, te tienen que meter un final boss por cojones. Y tiene que ser contra más grande, mejor, más gigante, porque si no, no es el final del juego, no vale. ¿No os ha pasado alguna vez que os pasáis un juego y decís, oye, ¿eso era el final? Pues va, ya me ha salido poco. Pero si te meten un boss gigante, así lo tienes que matar, ya sí es un final. Pues nada, me hace gracia porque se cachondearon de eso y es verdad, tío.
Entonces siempre que veo cosas como en este juego que no pinta nada y que te meten un boss final de estos con calzador, pues me acuerdo de lo que he sido siempre, de tantas veces que hacen estas tonterías. Pero bueno, unos cracks. Bueno, a lo que iba. El objetivo de este vídeo son dos cosas. Una, el que no haya jugado este juego pensando que era lo mismo, recomendarle que lo juegue, ¿vale? Y bueno, dos, si no lo quiere jugar, pues aquí tienes las cinemáticas para verlo. Y bueno, venga, pues tres, ¿vale? Tiene tres objetivos, fíjate. Si alguien lo ha intentado jugar y no lo ha matado, pues mira, os voy a enseñar un poco las mecánicas de cómo matarlo. Aunque a lo mejor lo estáis viendo. Empiezo diciendo que es un boss facilísimo si vas como yo a saco a por él. Y tenéis tiempo, yo tengo ahora 10 horas para hacerlo. 10 horas, entonces me da tiempo a hacer lo que estáis viendo. Irme, comerme una pizza y volver. Entonces, pudiendo hacer eso, ¿qué pasa? Que cuando vuelves, el boss te está esperando sin hacer nada, ahí sentadito, apagado, pero su vida ha bajado lo que lo hubieras quitado. Entonces, ¿ves? Me queda ya la mitad, con paciencia, lo matáis, lo matan, cualquiera. Con lo que sea, hasta disparándole que no le hacen nada. No sé si os dais cuenta que gasto una metralleta y no sé si le quito un píxel de vida de un poco de coña. Yo creo que los tiros no le hacen nada. Entonces, ¿cuál es un poquito el truco? Lo que estáis viendo ahora sí lo estoy haciendo bien. Esperar a que el tío, el robot, se lía a porrear el suelo y se le queda la mano ahí, como veis, pegada al suelo. Entonces, cuando se le queda pegada al suelo, en vez de dispararle y hacer fotos tontas como yo para ganar puntos, cuando el juego ya se ha terminado, idiota, pues le tenéis que aporrear la mano que ha pegado al suelo y ya está, no tiene mucho más. Él solo va a aporrear el suelo, como veis, y tirar misiles. Los misiles no van hacia vosotros, no os vais locos. Podéis ir andando por el medio y normalmente ni os dan. Los tira así como por todo el escenario repartidos siempre. Es un poco de coña, pero bueno, muy fácil de esquivar, ¿no? Y ya está, es que no tiene más. Entras así andando, escoger objetos, ¿vale? Si hubiera venido aquí combates preparados, lo hubiera matado mucho más rápido, ¿vale? Voy a hacer cortes porque el combate es largo y yo he intentado, lo he rejugado, ¿vale? Para hacer el combate un poquito más preparado y más rápido, pero es que más rápido de lo que lo he hecho es que no se puede, ¿eh? Es esto, es paciencia. Pega la mano al suelo, le pegas con lo que puedas, he roto el taburete, ya habéis visto que le quita bastante. Vuelves a coger cualquier cosa, esta caja, si queréis empezar por las cajas estas. Como truco también, por hacerlo rápido y por pasarlo fácil, si vais mal de tiempo, si os metís a los baños que hay detrás, no sé si os habéis fijado, si hay un baño justo aquí detrás, mira que esto aquí en la caja está yo creo. Si os vais al baño, grabáis y volvéis, el boss no solo le queda la vida que le queda, ¿vale? Un truco muy bueno para matarle, sino que cosas como estas, como las cajas militares y toda esta, vuelven a aparecer, vuelven a estar otra vez en su sitio. Entonces, solo que con eso ya lo podéis matar más fácil todavía. Porque es que solo con hacer eso ya lo podríais matar para que os los baños, ¿sabes? Aquí le dispara, como veis, gasto un cargador entero y no vale para nada. Es que no le quita nada, tío. O sea, yo como me daban pistolas, pues qué guay, voy a dispararle, pero no, a lo mejor hay que dispararle a un sitio concreto y le quita más vida. Y soy yo el que no me enteré, pero no sé. Si lo sabéis, pues mira, ponedlo en los comentarios del vídeo y así aprendemos todo. Pero esto de las cajas, como habéis visto, ya he aprendido que le quita mucho, pues ya voy a saco a por las cajas. Pégame hasta el suelo y fíjate cómo quita, tío, es lo que me gusta. Y ya le he matado. La primera vez que lo jugué pensé que ya la había matado, porque solo me estaba fijando en la barra de vida. Pero si os fijáis mejor, tiene como 2 estrellas que significan las fases. Así que, sí señores, fase 2 del boss final de Dead Racing 2. Como veis no ha cambiado mucho, se le ha roto un poco con las manos, ahora tiene como más manos así de pinza, de cangrejo y como que pinchan mejor y se clavan mejor en el suelo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué cambia realmente de la mecánica? Porque es lo mismo, esperar a que clave la mano en el suelo y darle. Pues que esta vez la mano la levanta muy rápido y entonces casi no le puedes dar, pero tiene una mecánica un poco rara. La movida, por explicarlo, si le dais un primer golpe, o sea, tenéis que estar cerca de él para darle un primer golpe en la pinza, entonces sí que deja la mano pegada al suelo un rato. Así de raro, que suena raro, bueno, ahora lo veis. Pero es eso lo único que tiene, es el único misterio. Y luego lo de siempre, lanzar misiles como estáis viendo, así un poco al azar, a veces te dan, a veces no, es que no van hacia ti, aunque vayas andando así, pues a veces los olvidas. Le disparas y como veis tiene toda la barra rellena, pues eso es lo que le quita, un píxel. Porque ahora tiene toda la barra rellena y ya se ha visto lo que le he quitado. Así que no merece la pena, lo que merece la pena es pegarle con cosas en la mano, que no perdáis el tiempo, ¿vale? Como estoy haciendo yo. Entonces, la con la pinza, la
clava al suelo y darle un golpe rápido, ¿ves? Y la mano queda pegada al suelo. Y ahí sí que le podéis seguir dando y ahí es lo que de verdad quita, ¿vale? Para ir un poquito más rápido y que no se os haga muy largo el combate, es eso. Estar cerca de él, palazo, y ves como queda la mano pegada, pues a darle. Ya le das 3, 4, los que se deje. La verdad que se presta, ya que le des, pues se te queda plantado. ¿Qué más cosas diferentes tiene de la mecánica que no os lo he comentado? Esto de que te tira cajas. Te tira cajas donde pueda haber pues zumos. O sea, esto en realidad lo hace más fácil. Las cajas se activan muy fácil. Ya no están esquivadas. Y en las cajas hay zumos para que te recargues. Que antes tenías que ir a buscarlas por el escenario. Te dan armas, te dan trancas y cosas de estas, no sé. En realidad lo hace más fácil. He hecho algún pequeño corte, ¿vale? Porque si no el vídeo se hace eterno. Lo que os comentaba, si se os está complicando y os estáis quedando sin vida, daros una vuelta por el escenario, saliros, que él os va a esperar con su vida baja. Y por ahí tenéis palomitas, por la zona de, según salís a la derecha, hay muchos zombies, pero hay palomitas por el suelo, con vida para recargaros. Y la zona del otro lado, de la izquierda según salís, hay como una fuente, detrás de la fuente hay peces. Con eso también os recargáis. Y lo dicho, si vais al baño y salís otra vez, después de guardar, os vuelven a aparecer cosas de estas. O sea que fácil es, ¿eh? Y lo que digo, él te guarda su fase, te guarda su vida, o sea que ya está. No tiene mucho más misterio, ¿vale? Esto es dejarle que clava el suelo, darle un palazo rápido, no vayáis muy lejos, que si no nos da tiempo a darle el primer golpe. Y ya está, quedaros así siempre un poco cerquita, ¿ves? Si normalmente no va, ¿ves? Siempre va como dos al lado y de repente uno al medio. Y ya está. Darle un palazo, y 2 o 3 seguidos, ya no le queda casi vida, ya está echando humo, ya lo tengo ventilado. Y nada, un boss largo, pero facilito. Mira, ahí como no le da el primer golpe, ¿ves? Quita la mano muy rápido, es el único misterio que tiene. Aquí ya sí. Chao, pues ya lo tengo muerto, señores, ya. Fíjate, le ha quedado ese último palo que se me ha escapado. No me había venido arriba. Así que nada, muerto. Y la mecánica, si os quedáis por el mismo sitio ni os tira misiles ni nada si estáis cerca. Yo creo que os tira misiles cuando os alejáis. Entonces aquí otra vez, como le había quitado las 2 estrellas, pensaba que estaba muerto, pero no. Queda todavía, se le caen los brazos, quedan ahí como unas plataformas donde nos podemos subir. Y entonces queda la fase 3 del boss final de Dead Racing 2. The Record. Vale, pues esta mecánica es más fácil y como ya lo he jugado voy a ir muy rápido. Y vais a ver que me lo sé de memoria porque lo que digo, juego un poquito rápido, o sea, un poquito antes para que el vídeo luego fuera más rápido y no os aburriera. Lo único que hay que hacer en resumen de esta fase, que al final es la más fácil de todo cuando entiendes la mecánica, es subirnos en esas plataformas, de donde antes estaban sus brazos, activarlas con el botón de acción, y eso lanza misiles contra la nave esa, que es lo único que queda del robot, donde está Stacy. Eso la tira al suelo, vamos corriendo a por ella, y le damos botón de acción en la nave para darle un golpe, y entonces aquí ya se inicia un Quick Time Event de estos sencillitos, y ya está. Y con hacer eso 3 veces bien ya lo tenemos todo. Y ahí 3 veces bien, por favor, no como yo que me he equivocado. No sé si es que le he dado tarde porque es muy fácil. Y ya está. 3 veces y acabado, ¿vale? ¿Qué otra cosa que comentar? Porque hay muy poco que comentar de esta fase, porque os digo que esta es la más corta y fácil. Que las plataformas estas, como estoy yendo tan rápido, una vez que las activas y le lanzas misiles al robot, hay que esperar un tiempo de recarga, pero como he hecho las dos súper rápido, como habéis podido ver, pues no están recargadas. Pero bueno, mira, como no tengo vida, que ni me había dado cuenta porque estaba yendo a saco, pues aprovecho a verme una botita de vodka, que eso viene muy bien en la vida, en la del juego y en la general, siempre te ayuda a recargarte. Pues nada, ya tengo más vida. Eso sí, igual que en la vida real, siempre que no bebáis mucho alcohol. Si bebéis mucho alcohol empezáis a vomitar y os viene mal. En serio, estoy hablando del juego, y de la vida. Vale, así que nada, esta plataforma como veis ya sí se ha puesto verde, entonces ya podemos subir. Activamos. Y ya está, ya por ella, si es que no hay mucho más. Te quita vida y te da un poco igual. Si lo necesitáis, pues lo dicho, vais fuera a recargaros y volvéis. Yo es que esta fase la verdad es que voy a saco porque es muy fácil, ¿vale? Y el Quick Time Event son solo con las teclas de movimiento, con los botones de toda la vida, si no fuese por lo menos.
Y ves, ya le quitamos mogollón de vida, solo con 2 veces, así que solo nos falta la tercera. Y esta plataforma ya está activa, o sea que a saco por ella. Ya está, es que no me espero ni a que me tire fuego ni a que me haga nada, tío. Que puedes ir muy al saco y esto está hecho, ¿vale? Así que nada, ya sabéis las mecánicas del boss. Os si vais mal de tiempo y lo tenéis que hacer muy rápido, ya que vine aquí con muchas horas de sobra. Y nada, ya lo tenéis hecho. Golpe de gracia, golpe final, traga, tra. Y terminada. Ya está respirando el olor de la victoria. Tira encima un poco así. La verdad que la tía tiene un rollo así con el pelo corto un poco cagoma, ¿no? Me recuerda a mí así. Con su trajecito pegado y todo. Y nosotros que no soltamos la cámara reflex ni para ni para cagar. ¿Os imagináis que me pega un tiro ahora y me mata? Después de matar el boss y todo, que ya lo teníamos todo hecho. Después de matarla. Pues no, aplastada. La verdad es que el juego, bueno, ya lo veréis, o si ya habéis jugado otro ya lo sabréis, que tiene varios finales y casi ninguno es bueno, ¿eh? O sea, tampoco me extrañaría que ahora me hubiera pegado un tiro y a tomar por culo. Y este fuera un final malo más, porque joder. El juego es cruel, ¿eh? Después de estar aquí todo el puto juego jugando y sobreviviendo y todo, de repente ves los finales y dices, pero tío, joder, si lo he hecho todo bien. Ya aquí me ha dado tiempo hasta hacer todas las secundarias y todo. Bueno, nada más, aquí os dejo, que esto era solo un poco porque vierais las cinemáticas, porque vierais cómo matar al boss y sobre todo animaros a que lo juguéis, porque os perdéis un juego muy divertido. Nada más, nos seguimos viendo. Chao.